y nada más. Presenta. Aventura, misterio, suspense, acción, horror cósmico. Legado Lovecraft. Una audioserie original producida por Terror y Nada Más. Aterrizamos en Boston sin mayores problemas. Era las 4:30 de la tarde, hora local. Nuestro primer objetivo era averiguar cómo trasladarnos desde allí hasta Newburyport. Ese pueblo, que hoy en día era una pequeña ciudad según las informaciones que teníamos, fue lugar de residencia de Wilfred y su padre tras su huida de Innsmouth durante las redadas realizadas allí por el gobierno. Además, era el pueblo del que partía Lovecraft en el cuento La sombra sobre Innsmouth. De hecho, según se relataba en él, consiguió cierta información relevante de una tal Ann Tilton, conservadora de la Sociedad de Estudios Históricos de Newburyport, e incluso pudo contemplar una de esas extrañas joyas con las que negociaba y se enriquecía Obed Mars. Teníamos que contrastar toda esta información, además de visitar la antigua residencia de Wilfred, por si pudiera aportarnos algún dato o documento de interés. Nos pusimos a ello y en el mismo aeropuerto averiguamos que de la estación sur de Boston partía una línea regular hacia Newburyport cada hora. En la puerta principal del aeropuerto tomamos un taxi hacia la estación sur. Nuestra misión había comenzado. Legado Lovecraft. Innsmouth. Capítulo 2. Newburyport.
Llegamos a la estación sur de Boston y nos dirigimos a una de las ventanillas. Nuestro inglés, sin ser sobresaliente, nos sirvió perfectamente para comunicarnos con la amable dependienta. Nos dijo que a las 6 salía el siguiente autobús hacia Newburyport. Sacamos los billetes y nos dirigimos al Arsen 12. ¡Guau! Menudo edificio. Según he podido leer mientras comprabais los billetes, esta estación es la más grande de Boston. Y no solo es de autobuses, sino también de tren y con conexión directa al metro de la ciudad. Sin duda es una maravilla, pero sinceramente me importa poco. A ver si llega el dichoso autobús. Quiero empezar la investigación ya. Paciencia, Mario. Son las 5:45. Hasta las 6 no saldrá el próximo. Claro. Antes de que te des cuenta, estaremos en Newburyport. Sí, según nos indicó la dependienta, 1 hora de viaje. Podemos buscar un lugar donde hospedarnos en Newburyport mientras esperamos. ¿Qué os parece? Buena idea. Bien, así el tiempo pasará más rápido. No hay nada que me ponga más nervioso que esperar. Anda, deja de quejarte y acércate. Miramos a través de la tableta los hoteles o lugares de hospedaje disponibles. Debía ser un lugar cómodo y discreto, ya que sería nuestro centro de operaciones durante la misión. Después de un rato deliberando, decidimos que el Compass Rose Inn era la opción ideal. Tenía un aspecto exterior típico de aquella localidad, construido en madera con muchas ventanas y un gran ventanal central sobre la puerta de entrada, y rodeada de una bonita y discreta vegetación. Las habitaciones, a tenor de las fotos que pudimos ver, eran cómodas y lujosas. Se localizaba junto a la zona histórica de la ciudad, lo cual era ideal para nuestras intenciones. Estaba decidido. Nos hospedaríamos allí. Por fin. Han pasado 15 minutos y me han parecido 2 años. ¡Qué exagerado eres, Mario! De exagerado nada. Vamos. Subimos al autobús tras entregar los billetes al conductor. Nos acomodamos y nos dispusimos a marchar hacia Newburyport. Durante el viaje, Greta se encargó de reservar las habitaciones en el hotel que habíamos acordado, mientras Pablo y yo charlábamos sobre lo que podríamos encontrarnos en nuestra ciudad de destino. Y bien, Mario, ¿ya no hay vuelta atrás? No la hay. ¿Qué crees que nos espera en Newburyport? ¿Crees que existió esa tal Ann Tilton del cuento de Lovecraft? No tengo ni idea, Pablo. Aunque espero con ansias que todo sea verdad. Pero ya sabes lo que eso implicaría, ¿no? Pues claro, que no estaríamos perdiendo el tiempo. Además, si te preocupa la existencia o no de Innsmouth, te diré que bajo mi opinión es un hecho. Aparezca en los mapas o no. Sí, es evidente, a no ser que Wilfred nos mintiera, lo que es poco probable. Exacto. Lo que venimos a investigar no es la existencia de Innsmouth, sino más bien si todo lo que se cuenta sobre ese pueblo es cierto o no. Me estremezco solo de pensar en esas calles oscuras y ruinosas con olor a pescado. No adelantemos acontecimientos. Puede ser que ya no queden allí ni calles, ni casas ruinosas, ni nada de nada. Creo que estás en lo cierto. Por supuesto que lo estoy. Ya están aquí las habitaciones reservadas. Una doble con camas separadas para la parejita. Ya estamos otra vez. Y una simple para mí. Perfecto. Y ahora, si no os importa, descansaré un poco. Bien, creo que haré lo mismo. Una última cosa, Mario. Dime. Si todo lo que hemos leído sobre Innsmouth fuera real y una nueva amenaza estuviera organizándose allí, ¿qué haremos al respecto? Nada. ¿Nada? Recuerda que nuestros compañeros delegado Lovecraft nos acompañarán en nuestras investigaciones de campo a través de esos chismes. Nosotros informaremos de todo lo que averigüemos y ellos decidirán qué hacer.
Es lógico, ¿no crees? Sí, de lógica aplastante, pero... Pero... me cuesta creer que conociéndote te quedaras de brazos cruzados ante una situación así. ¿Y qué iba a hacer? ¿Enfrentarme con nuestra daga a una horda de seres anfibios apestosos? No, pero quizás entre todos... Como ya he dicho, mejor no adelantarse a los acontecimientos. Ya tomaremos las decisiones pertinentes en el momento pertinente. Y ahora déjame descansar. Bien. Pablo tenía razón. En el caso de que toda la información que habíamos consultado sobre Innsmouth se tornase real, sería incapaz de quedarme de brazos cruzados. Sería incapaz de luchar contra mis propios instintos e intentaría llegar más y más lejos, aunque mi vida o la de mis compañeros se pusiera en peligro por ello. Tenía que asimilar cuanto antes la idea de que yo podía considerarme el líder dentro del grupo de investigación, pero no de la misión. La misión estaba dirigida desde Londres, desde el centro neurálgico del legado Lovecraft, y ellos tomarían la última decisión en cada situación a la que nos enfrentemos. Y yo tendría que asumirla, me gustara o no, porque lo más importante no eran mis deseos o mis ansias de investigar todo a mi alrededor, buscando los más recónditos secretos de cada lugar, sino el bienestar de mi equipo y de la misión en su conjunto. Creo que podré controlarme llegado el momento. Me demostraré a mí mismo que soy capaz de hacerlo sin despeinarme. Sé que controlaré mis instintos, lo sé, lo he hecho hasta el día de hoy. He mostrado una frialdad imperturbable en cada situación peligrosa que hemos vivido y seguiré haciéndolo. Pronto llegaremos a Newburyport y todo comenzará. Como bien ha dicho Pablo, ya no hay vuelta atrás. Mario, ya hemos llegado. Sí, estamos en Newburyport, para bien o para mal. He debido quedarme dormido. Vamos. Cogeremos un taxi hasta el hotel y desde allí contactaremos con Ivan para comunicarle que hemos llegado sin más novedad. Me parece muy bien. No nos demoremos más. Salimos de la estación de autobús y nos dirigimos en taxi al hotel elegido situado en Center Street. Una vez allí, y tras anunciar al recepcionista nuestra llegada y abonarle la fianza estipulada en los casos de largas estancias, como era el nuestro, subimos a las habitaciones que nos habían sido asignadas. Una vez que nos pusimos cómodos y deshicimos los equipajes en nuestras habitaciones, nos reunimos en una hermosa sala de estar junto a la recepción del hotel, cuya chimenea nos hacía sentir como en casa. He traído mi tableta para realizar una... ¿Cómo lo llamaste antes, Pablo? Videoconferencia. Eso. Una videoconferencia con la central. Veamos. ¿Chismes diabólicos? Sin esos chismes, querido Mario, esta misión y las que puedan venir serían imposibles de realizar. Claro, claro. Bueno, ya he entrado en la aplicación correspondiente. ¿Qué hora es? A ver... las 8:30. Qué rápido anochece aquí. Bien. Deben ser en Londres las 12:30 aproximadamente. Vamos a intentarlo. Parece que no cogen, pero al menos da señal. Estarán liados con cualquier otro evento sobrenatural o misterioso ocurrido en el mundo desde que partimos. Esperad. Parece que alguien aparece en pantalla. Mira, Mario, es Ivan. Ya lo veo, no estoy ciego. Refunfuñón. Buenas tardes, Ivan. Supongo que buenos días allá. Exactamente. Muy buenos días. Disculpad la tardanza en coger, pero no había ningún operario cerca que estuviera libre. No te preocupes. ¿Qué tal todo por allí? Bien, bien. Sin novedad. ¿Llegasteis sin problemas? Todo en orden, Ivan. Estamos hospedados en un hotel de Newburyport, junto a la parte histórica de la ciudad. Mañana saldremos a investigar los alrededores a primera hora.
Lo que queda del día de hoy lo aprovecharemos para descansar y crear un plan de actuación para mañana. Excelente. Estamos deseando recibir vuestros informes. ¿Necesitáis alguna cosa más? Creo que de momento no, ¿verdad, chicos? Por mi parte, nada. ¿Mario? Nada, todo en orden. Bien, pues si os parece volvemos a contactar más tarde. Perfecto. Hasta mañana entonces. Saluda a Wilfred y al resto de compañeros. De vuestra parte. Adiós. Tras una merecida cena, regresamos a nuestras habitaciones para decidir qué haríamos al día siguiente, ahora que por fin estábamos en Newburyport y supuestamente a unos cientos de kilómetros de ese cochambroso pueblo objeto de nuestra misión. Los nervios y las emociones encontradas crecían en mi interior sin parar. Por un lado me alegraba y excitaba el poder dar veracidad o no, en persona y junto a mis compañeros, a todo lo escrito y rumoreado sobre Innsmouth. Por otro lado, sigiloso como un lobo acechando a su presa, el horror y la inseguridad al pensar que todo fuera real, tanto el pueblo como todos los espantosos sucesos ocurridos allí. Tenía que mantener estos últimos sentimientos ocultos a mis compañeros, y por mi carácter sabía que podía conseguirlo sin mayor esfuerzo. Si Pablo o Greta intuían la más mínima presencia de terror o inseguridad en mí, ellos entrarían en pánico inmediatamente. Seguro que todo irá bien. ¿Y bien? ¿Qué tenéis planeado hacer mañana? ¿Por dónde empezaremos? Pues aquí, en Newburyport, se me ocurren varias cosas que investigar. Por ejemplo, Pues puedo preguntar a través del chat en la central la dirección de la antigua casa de Wilfred e investigar la zona. Quizá pueda haber algo allí que nos proporcione información útil, o como mínimo daremos veracidad a la existencia de dicha casa y, por tanto, del origen de Wilfred. ¡Excelente! Hazlo inmediatamente. Tendremos que investigar igualmente la existencia de esa tal Ann Tilton del cuento y de la Sociedad de Estudios Históricos de Newburyport. pues ya tenemos tareas que realizar. Creo que de existir esa sociedad de estudios históricos voy a disfrutar mucho. Seguro que hay restos arqueológicos por todas partes. ¿Y la tiara? ¿El qué? La tiara. En el cuento, Ann Tilton le enseña una reliquia procedente de Innsmouth a su protagonista. ¿Recuerdas? Ah, sí, ya recuerdo. Bien, pues lo investigaremos también. Bueno, esto ya está. Ivan me ha mandado la dirección donde vivía Wilfred. Bueno, más bien, cómo llegar hasta su casa. Explícate, Pablo. Míralo tú mismo. Frente a nosotros, en la tableta de Pablo, un pequeño mapa dibujado a mano. En él se habían marcado con bolígrafo rotulador de color rojo la situación de la casa de Wilfred. También se podían ver otras localizaciones importantes, como la Sociedad de Estudios Históricos o la antigua estación de trenes. Inesperadamente, teníamos un mapa de Newburyport en los años 20, lo que nos facilitaría sobremanera nuestra investigación del día siguiente. Excelente. Pero este mapa es antiguo. ¿Cómo podemos saber a qué localizaciones actuales corresponde? Veamos, una imagen por aquí, ¿Qué haces, Pablo? otra imagen por acá. ¡Pablo! ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Solucionando tu problema. Anda, mira. Haciendo alarde de sus habilidades informáticas, Pablo había superpuesto un mapa actual de Newburyport con el mapa de los años 20 que nos acababa de mandar Ivan. De esta manera veíamos con total claridad dónde se suponía que estaba localizada actualmente la vieja casa de Wilfred y otros emplazamientos de interés para nuestras investigaciones. Una vez más, Pablo había demostrado con creces por qué confiaba en él ciegamente en tareas de este tipo. Absolutamente asombroso. ¿Sabes el trabajo que nos has ahorrado, Pablo? Bueno, solo he hecho lo que debía. Aplicar mis conocimientos para la consecución de nuestros objetivos. ¡Eres un genio! Creo que voy a tener que hacer este tipo de cosas más a menudo. Bueno, ya está bien. Veamos. La casa de Wilfred
Es el punto más alejado de nuestro hotel al que deberemos ir mañana. Empezaremos acercándonos allí. Me parece bien. Después, al regresar, podemos visitar el resto de emplazamientos. Pues decidido entonces. ¿Qué hora es? A ver... ¡Cuidado! No vayas a perder esos mapas. Tranquilo, Mario, están grabados en la memoria de la tableta. Lo suponía. Pero quería comprobar que estabas atento. Ya, bueno. Son las 11:30 de la noche. Una buena hora para acostarnos, ¿no? Sí, mañana será un día ajetreado. Mejor descansar. Bien, pues cada uno a su cuarto. Nos vemos en la habitación de Greta a las 8 de la mañana. ¿Y no puede ser a las 9? A las 8. Y pon el despertador. Vale. Ya lo activo. Bien, chicos. Os dejo. Que descanséis. Igualmente, Greta. Y gracias por estar con nosotros. Uy. Ya vale, Pablo. Anda, hasta mañana, Greta. Buenas noches, chicos. Bueno, Pablo, mañana lo primero que tenemos que hacer es contactar con la central. Y después... Bueno, déjalo. Que descanses, Pablo. Mañana empezarán nuestras investigaciones como miembros del legado Lovecraft y nuestro viaje a un destino incierto, donde quizás nos esperen horrores o situaciones que pondrán en riesgo nuestras vidas. Pero lo cierto es que me da igual. Necesito empezar ya esta aventura. Es como una especie de droga, una maldición ancestral, o puede que una bendición lo que me impulsa a resolver enigmas uno tras otro. Necesito hacerlo. ¿Es eso mostrar al mundo lo peor de mí mismo? No dudaré en hacerlo inmediatamente, pero debo de ser prudente. Debo controlar mis instintos, saber dónde está el límite. Puedo hacerlo y lo haré, por mí y por mis compañeros. Ahora debo descansar. Los próximos días prometen emociones fuertes y debo tener todas mis habilidades a punto. Comprobaré que Pablo ha activado la alarma en ese artefacto. Es ridículo. ¿Cómo voy a hacerlo si no sé cómo demonios se maneja esto? Veo un símbolo de un reloj en la parte superior. Supongo que eso significa que sí está activada. En fin, me siento como un estúpido al enfrentarme a la tecnología actual. Una mente prodigiosa como la mía, incapaz de manejar aparatos electrónicos. Por suerte, Pablo es mi complemento perfecto. Cada uno aporta sus cualidades para dar lugar a una máquina investigadora perfectamente unida y engrasada. Buenas noches, amigo. Nos despertamos temprano al día siguiente y tras desayunar en el self-service del hotel, nos reunimos en la sala de estar junto a la recepción para contactar de nuevo con Ivan y comenzar así la misión que nos había llevado hasta allí. ¿Todo listo, Pablo? Sí, tableta preparada. Y allá vamos. Parece que no cogen. Paciencia, Mario. Ay, qué hombre. ¿Sí? Iván, somos nosotros. Perdonad, en Londres todavía es madrugada, aunque aquí estamos vigilando como siempre. Tranquilo, Ivan. Lo comprendemos. Bien, contadme. Queremos acercarnos al lugar donde se supone estaba la casa de Wilfred, por si encontramos algo interesante. Por eso te pedí ayer la dirección. Entiendo. Después nos acercaremos a la Sociedad de Estudios Históricos, o donde se supone que estuvo años atrás. Seguimos los pasos de Lovecraft, es decir, del anónimo visitante de Innsmouth en los años 20, cuando ocurrieron los bombardeos y detenciones. Perfecto. No olvidéis los equipos de audio y vídeo. Tranquilo, Iván. Los llevamos puestos ahora mismo. La verdad es que son muy discretos.
Veamos, esto por aquí y esto por acá y... Probando. Te escuchamos perfectamente. Perfecto. Yo os escucho y veo muy bien, sí señor. Bien, pues apagamos esto y seguimos por los auriculares. ¿Sigues ahí, Ivan? Sí, aquí sigo. Bien, pues vosotros diréis. Una recomendación. Cuando vayáis a hablar con alguien, desconectaremos. O mejor dicho, vosotros desconectaréis vuestros emisores y yo me mantendré a la espera de vuestro regreso para que me informéis de cualquier novedad. Es una buena idea. Cualquiera que nos viera llegar con estos aparatos en la cabeza huiría de nosotros. Exacto. Bien, Ivan. Así lo haremos. Y ahora partamos hacia nuestro primer destino. Enséñame el mapa, Pablo. Estaré en todo momento con vosotros. Si necesitáis algo, decídmelo. Perfecto, Ivan. Así lo haremos. Vale. Bajaremos por la calle Center y luego cogeremos la calle Liberty hasta el final. Bien, vamos. Caminamos un buen rato hasta llegar a la calle Federal, ya muy cercana a nuestro primer objetivo. En nuestro recorrido, casas muy semejantes al hotel en que nos hospedábamos nos rodearon. Nos encontramos mucha gente en las calles y, curiosamente, conforme nos alejábamos del hotel, los edificios se mostraban más antiguos y sombríos. Estaba claro que avanzábamos hacia la parte más antigua de Newburyport. Ivan, ¿ves eso? Lo veo. Parece una iglesia o algo parecido. Veamos. Según el mapa, debe ser la iglesia presbiteriana Old South. Y justo detrás nuestro debería estar la antigua casa de Wilfred. Es enorme. Y fíjate qué torre tan elevada. Y qué blanca. En fin, supongo que sigue la estética propia de los edificios de Newburyport. Diablos. Debería estar aquí. Ha pasado mucho tiempo. Seguramente la demolieron y construyeron nuevas casas donde estaba la de Wilfred. Supongo que así debe ser. Bien. Quizás tengamos mejor suerte con la Sociedad de Estudios Históricos. Esperad. ¿Qué ocurre? Mirad. Parece una placa conmemorativa o en recuerdo de algo. A ver. En recuerdo de George Gilman. Por sembrar en estas tierras la semilla del barrio Roosevelt. 1930. ¿Gilman? Ese apellido me suena de algo. Sí, a mí también. ¿Pero de qué? Está claro, amigos. Gilman es el apellido de Wilfred. ¡Claro! Y de una de las familias más importantes de Innsmouth, cuando Obed March trajo supuestamente a esos seres anfibios al pueblo. Exacto. Luego, George Gilman... Era el padre de Wilfred. Y eso demuestra que la casa de Wilfred debió estar situada en este lugar. ¡Magnífico! Esto corrobora definitivamente los orígenes de Wilfred. Y no es que yo dudara de ello, pero... Bien, creo que poco más podemos hacer aquí. Podemos acercarnos ahora hasta el lugar en el que se sitúa en el mapa la Sociedad de Estudios Históricos de la localidad. Me parece una idea magnífica. Vamos. Bajamos un poco por la calle Federal y cruzamos por la calle Spring y de allí subiendo en dirección al hotel durante unos instantes tomamos la calle Essex. Los edificios de toda la localidad parecían muy semejantes, blancos y sobrios. Los de la zona de la que regresábamos parecían más viejos, pero mantenían la misma estética de los más actuales. Después de unos 15 minutos andando por aquellas calles tan monótonas, nos encontramos por fin frente al enorme edificio de la Sociedad de Estudios Históricos de la localidad, o eso indicaba al menos la imponente placa de hierro a un lado de la puerta de entrada. Estamos de suerte. Aquí sigue la Sociedad de Estudios Históricos. Menudo edificio. Desde luego conserva la majestuosidad de antaño. Fijaros qué columnas y qué escalones, y esas estatuas parecen soldados de algún tipo. Probablemente propios de este lugar, Pablo. Es curioso cómo este edificio desentona respecto a los de su alrededor. Todos son blancos. Sin embargo, el de la Sociedad de Estudios Históricos es de un tono oscuro.
Por un lado le da mayor seriedad, pero por otro, y por lo observado en nuestro breve paseo por las calles de Newburyport, hace que me pregunte por qué no lo habrán pintado también de blanco. Seguramente lo han dejado así por respeto a sus orígenes. El paso del tiempo es inevitable, y sus efectos en personas y lugares lo es igualmente. Probablemente sea eso. Bien, te dejamos un momento, Ivan. Vamos a entrar. Seguiré por aquí. Atravesamos la enorme puerta de entrada. Era de madera con incrustaciones de hierro en toda su extensión que representaban rostros humanos. Supusimos que serían personajes importantes en la historia de Newburyport. El interior tenía un aspecto mucho más moderno. Era evidente que habían conservado el armazón del edificio original, reformando todo el interior. El suelo era de madera y la decoración más bien pobre, por no decir casi inexistente. Algunos cuadros desperdigados por las paredes y un enorme mapa a nuestra izquierda, rodeado de otros mapas más pequeños, conformaban tal decoración. Frente a nosotros, un joven permanecía sentado tras una tarima de madera. No había que ser muy listo para deducir que aquella era la recepción. Me disponía a avanzar cuando vi que Pablo y Greta observaban los mapas de nuestra izquierda con sumo interés. ¿Lo ves, Greta? Justo ahí. Sí, es sorprendente. Y a Mario le va a encantar. ¿Y bien, chicos? ¿Algo interesante por aquí? No estoy seguro. Fíjate en ese mapa de aquí. ¿Ves algo que te llame la atención? La verdad es que no. Es muy parecido al que nos proporcionó Claude en la central, ¿no? Sí, es parecido. Pero hay una diferencia notable respecto a todos los demás en este panel. Bueno, basta ya de acertijos. ¿Qué ocurre? Mira, aquí. Seguí el dedo de Pablo hasta un punto costero más allá de Plum Island. Un escalofrío se apoderó de mí al leer. ¿Lo ves? Innsmouth. Así es, Mario. Es el primer mapa oficial en el que vemos que su autor insertó la localización de Innsmouth. ¿Te parece de suficiente interés? Claro que sí. Y en el resto de mapas no aparece el pueblo, ¿verdad? Acabo de revisarlos todos y la respuesta es no. La fecha marcada en este mapa es... Vaya, apenas se puede ver. 1845. Eso es. Si no recuerdo mal, data de los años en que ese tal Obed Mars llevó ese culto maldito de las islas polinesias a Innsmouth. Menuda memoria. Bien, hablemos con este joven. Nos acercamos al mostrador de madera y hablamos con el recepcionista. Se llamaba John. Así lo marcaba la placa de su pecho. Nos informó que el edificio, actualmente, se usaba como biblioteca en su mayor parte. Al preguntarle sobre Ann Tilton o algún familiar relacionado con la familia Tilton, el joven contestó que no tenía ni idea de quién hablábamos. Le dijimos que fue conservadora de la Sociedad de Estudios Históricos alrededor de 1927 más o menos. Contestó que nada sabía sobre el tema, pero que podía darnos la dirección de su predecesor, el señor Warren. Al parecer se había jubilado unos años atrás, momento en el que John accedió al puesto. Nos comentó que trabajaba en el edificio desde hacía mucho tiempo y que quizás podría ayudarnos. Le agradecimos su amabilidad. Cuando ya nos íbamos, vimos como John salía de detrás de la tarima meneando la mano hacia nosotros. Le esperamos y nos comentó que en recuerdo a la Sociedad de Estudios Históricos y su labor de conservación y preservación del patrimonio cultural de la localidad, se había inaugurado recientemente una pequeña exposición en la Sala Rosenthal, en la que se mostraban al público algunos de los más importantes objetos que formaban parte del museo, que durante años estuvo abierto en aquel edificio. Claro, la tiara puede estar entre esos objetos. El joven miró a Mario con extrañeza, como si no entendiera nada de lo que hablábamos. Vamos, Pablo. ¿Nos puedes indicar dónde está esa sala, John? El joven asintió y nos señaló una puerta al fondo del pasillo derecho. Le dimos las gracias y nos dirigimos hacia allí. En la entrada un discreto cartel decía: por años de servicio en la honorable misión de conservación y preservación del patrimonio cultural de Newburyport. Justo debajo ponía:
Sociedad de Estudios Históricos, 1915-1965. Bueno, desde luego no se puede decir que los habitantes de Newburyport sean desagradecidos. Está claro que no. Pero no perdamos más el tiempo. Hay mucho que hacer. Sí, vamos. Debe de ser una exposición de lo más interesante e instructiva. Empujamos la puerta y apartamos la cortina tras ella. La exposición no era precisamente amplia, ni la colección de restos arqueológicos y documentales extensa. Apenas 2 habitaciones de tamaño mediano albergaban todas las piezas expuestas. La conservación de todas ellas era envidiable y mostraban características muy diferentes a las españolas o europeas. Se trataba de algunas joyas de poco valor, algunas estatuillas de piedra y algunos documentos antiguos de poca importancia. ¡Qué interesante! Aquí no hay ni tiara ni nada de nada. ¡Maldición! Greta recorrió las 2 habitaciones con mucho interés. No en vano, la arqueología era su especialidad. Mientras tanto, Mario y yo miramos algunas vitrinas hasta que... Pablo, mira ese documento. El del centro. Veamos. Parece algún tipo de envío realizado al museo en 1928. La firma, Pablo. Vale, a ver. ¡Por todos los diablos! ¡Ann Tilton! Entonces... Entonces Ann Tilton no es un personaje ficticio. Eso, mejor dicho, fue real. Si esa firma es auténtica, lo cual es innegable, Ann Tilton fue tan de carne y hueso como tú o como yo. Pablo llamó a Greta para enseñarle nuestro descubrimiento. ¿Alguna novedad? Os veo muy contentos. Después de todo, nuestra visita no ha sido en balde. Mira. Un documento oficial de recogida firmado por Ann Tilton. Es la prueba que buscábamos de que Ann no es un personaje de ficción. Eso y el hecho de que probablemente la tiara se encuentre en algún sitio. Y de que el cuento de Lovecraft sea un poco más real y menos ficticio que hace tan solo unos segundos. Vaya, todo indicaba que el cuento tenía más de real que de ficción, pero este nuevo descubrimiento nos hace dar un paso de gigante hacia la verdad. No sé si alegrarme por eso o salir corriendo de aquí. Primero el mapa y ahora esto. Estamos de suerte. Hay que continuar. ¿Qué hora es, Pablo? Son las 2:30. Hora de comer, ¿no crees? Sí, claro. Comeremos algo y mientras tanto informaremos de todo a Ivan. Vamos. La excitación en mi interior era inmensa en aquellos momentos. Innsmouth, con todo el horror que la envolvía, era real, o eso parecían indicar todas las pruebas que habíamos reunido. En ningún momento había dudado de su existencia, pero cuando las pruebas corroboraron mis pensamientos, me sentí agradecido por mis excelentes habilidades mentales, además de aterrado. Las pruebas no solo nos dirigían hacia la existencia de ese pueblo siniestro, sino también de las atrocidades y hechos espantosos vividos antaño en él. Nuestra misión no solo era confirmar su existencia, sino penetrar en sus asquerosas calles e informar de cualquier movimiento extraño que pudiéramos detectar. La excitación y el miedo atroz se entremezclaban en mi alma con igual intensidad. ¿Cómo algo tan excitante podía ser capaz de engendrar un horror tan indescriptible? Es el sino de mi propia existencia. Lograr una excitación mental imposible para casi ningún humano, a costa de los sentimientos y actos más horribles y sangrientos engendrados por el propio ser humano. Asesinatos, crímenes pasionales, venganzas sangrientas y locuras semejantes provocaban en mí una excitación mental inigualable tras su resolución. Desde hacía tan solo días, hechos sobrenaturales, criaturas deformes y lugares de pesadilla se unieron a mi lista de motivaciones mentales. Esta forma de actuar me pareció enfermiza y traté de controlarme. Me lo prometí a mí mismo. No permitiré que mis adicciones pongan en peligro la misión o a mis compañeros. Salimos del edificio, buscamos un lugar cercano para comer y a continuación, mientras descansábamos antes de proseguir nuestras investigaciones, informamos a Ivan de todo lo descubierto hasta el momento.
Así que Ann Tilton existió. Qué interesante. Así es, y eso no es todo. En la entrada había una serie de mapas históricos de Newburyport rodeando un enorme mapa actual de la localidad, y en uno de ellos Estaba perfectamente localizado en el pueblo de Innsmouth. Así que Innsmouth no estaba tan oculto como pensábamos. al menos en 1845 cuando se dibujó ese mapa. Entiendo. Quizás los rumores sobre los extraños sucesos que supuestamente ocurrieron allí. O que realmente ocurrieron allí. Claro. Quizás eso provocó que los mapas realizados a posteriori no reflejaran el pueblo de Innsmouth para evitar la llegada de curiosos. O por interés de los gobiernos de turno, que tras los bombardeos no querían que nadie supiera a ciencia cierta lo que había sucedido allí. Sea como sea, parece evidente que tanto Innsmouth como la señora Ann Tilton solo fueron tan reales como el agua que estamos bebiendo en este instante. Parece evidente, desde luego. ¿Cuál será su siguiente paso? Eso digo yo. ¿Qué haremos esta tarde? Mario se quedó pensativo unos instantes. A continuación, introdujo su mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó una tarjeta y la colocó encima de la mesa mientras señalaba con su dedo lo escrito en ella. Haremos una visita al señor Warren Rafferty. Legado Lovecraft. Innsmouth. Un serial radiofónico escrito por Antonio Reverte Lucena para terror y nada más. Con Antonio Reverte Lucena como Mario, Miguel Ángel Pulido como Pablo, Elena Rubio como Greta, Raúl Lacasa Lázaro como Iván. Terror y nada más, 2016. Suscríbete a nuestros canales en YouTube, iVoox y iTunes.
Y síguenos en Facebook y Twitter, para temblar con contenidos exclusivos. Terror y nada más 2016. Terror y nada más es un proyecto libre sin ánimo de lucro que pretende promover la cultura del terror y la ciencia ficción mediante la adaptación en formato radioteatro o audiolibro de diversas obras del género. Pretendemos dar a conocer las obras y sus autores y fomentamos y recomendamos la compra de la obra correspondiente a nuestro público. Además, pretendemos acercar la obra y su autor a personas con discapacidad que de otra forma tendrían grandes dificultades para disfrutarla. En ningún momento pretendemos vulnerar derechos de autor de ninguna de las obras adaptadas, y ante la imposibilidad de contactar con los legítimos poseedores de los derechos de autor de cada una, rogamos que si alguno de ellos ve inconveniente para sus intereses legítimos en alguna de nuestras adaptaciones, contacten con nosotros en nuestro correo electrónico antoniorevertelucena@gmail.com para llegar a algún tipo de acuerdo con ellos o, en última instancia, retirar los contenidos que se nos soliciten. Gracias.